segunda mesa de trabajo del coloquio Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Agradecemos al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a la doctora Georgina López González, a la doctora Rosa Isabel Gaitán, al doctor Alberto Enríquez Perea por la organización de este evento. La mesa 2 lleva por título Un proyecto en marcha y toca la temática de los proyectos educativos y algunos personajes claves como el hidalguense Alfonso Cravioto, uno de los intelectuales más involucrados en los proyectos educativos de la posrevolución. Nos acompañan Iris Carolina Conrado Arranz y David Martínez Roldán. La primera participación corresponde a David Martínez Roldán, quien es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Derecho por la misma universidad y maestrante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Participó en el proyecto de investigación, diseño y arquitectura de una nación, Constituyentes de 1917. Colaboró con el Grupo de Trabajo Justicia Electoral y Vida Interna de los Partidos Políticos en México, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Sus temas de interés son la historia política mexicana postrevolucionaria y lo relacionado con los partidos políticos mexicanos y su vida interna, tanto postrevolucionaria como los más actuales, y actualmente trabaja en la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su ponencia se titula El proyecto educativo paralelo que no fue, ley reglamentaria de la fracción 12 del artículo 123 en relación con el artículo 3 constitucional. Cedo pues la palabra a David Martínez para que inicie su participación. Adelante. Buenos días a todos. Sin duda alguna, el primer gran problema al que me enfrenté cuando el doctor Enríquez Perea me invitó a hacer una reflexión en torno a los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública fue sin duda el entender desde dónde podíamos abordarlo, o desde dónde podía abordarlo, mejor dicho, con la finalidad de lograr nuevos descubrimientos en torno al tema. Y uno de esos fue precisamente el proyecto de ley reglamentario para la fracción 12 del artículo 123 en relación con el 3 constitucional. ¿Y a qué viene esto? Me permitió hacer un ejercicio de revalorización de otros esfuerzos que de manera conjunta con el de la creación de la Secretaría de Educación Pública acompañaron y en todo caso atendían cuestiones que el proyecto original no lo hacía y que sí hizo con posterioridad. Por eso, ¿a qué se refiere este artículo, esta fracción? A la impartición de instrucción como parte de las obligaciones patronales. Y antes de llegar a ese punto, me gustaría hacer una breve reflexión de manera histórica, recordando que Justo Sierra, por ejemplo, ya nos hablaba de la necesaria educación integral, que por años posteriores el manifiesto del Partido Liberal y el Plan de San Luis también establecían la necesidad de acercar la educación a distintas clases sociales, y vamos a ver que uno de los grandes avances que tiene la Revolución Mexicana es precisamente dar representación política a las masas, ya que éstas se fungen como un factor de cambio y de peso social, político, económico y social. Basta recordar, por ejemplo, que el obregonismo, muchos autores se encargan de definirlo a partir de una triada, que es una idea básica de la figura del caudillo, la movilización de las masas y el papel de los líderes políticos. Es decir, la conciliación de las clases como una idea básica de acción. ¿Y cómo se logra esta idea básica de acción? Básicamente se logra a través, o uno de los factores más importantes es a través de la educación.
Y retrocediendo un poco en los años, ya en 1906, Alberto J. Pani, en su encuesta sobre la educación, nos hablaba de que él veía como necesario, e incluso todas las voces que había recogido, veían como necesaria el desarrollo de una escuela popular que coexistiera con los medios de producción, aunado a campañas de higiene doméstica y salubridad pública. Es decir, él veía tres grandes problemas en la educación ya desde 1906: el nivel mental y las características de la población, así como el presupuesto destinado a dicho ámbito y la legislación al respecto. Y basta recordar tan solo los niveles de analfabetismo, los niveles de pobreza, los niveles porcentuales de la población económicamente activa de ese momento para pensar que en lo social era una necesaria o era una tarea que hasta ese momento tenía inconclusa, dados los años ya en 1920 de la Revolución Mexicana. Porque incluso vamos a ver que ya en este periodo es cuando se comienza a atacar la idea de, eh, de haber centralizado, o mejor dicho, de haber dado la educación en manos de los, haber dejado la educación en manos de los ayuntamientos. Es decir, ya se mezclaba no solo la idea social, la idea cultural, sino la idea de la política como factor determinante en la educación. Y aquí me gustaría recordar un poco de las palabras de Guadalupe Monroy Huitrón en torno al fenómeno de la educación, porque ella nos señala que precisamente es la educación el puente que sirve de vinculación entre la vida política y social, y es en las finalidades, en el desarrollo e implementación de cierta época donde podemos observar cuáles son los intereses de los grupos dominantes en turno. Hablando ya de forma concreta en la legislatura 29ª, que es la de 1920 a 1922, la que acompaña a Álvaro Obregón, encuentro dos momentos o dos proyectos de educación que resultan relevantes, sobre todo en este ejercicio de revalorización. Uno es el que nos da la primera pauta para entender la Secretaría de Educación Pública, que es el proyecto que reforma el artículo 14 constitucional, perdón, el artículo 14 transitorio y la fracción 28 del artículo 73 constitucional, que es referente a las facultades del Congreso de la Unión. Y por otro lado, que es el que abordé en un texto, el proyecto de ley para reglamentar la fracción 12 del artículo 123 en relación al tercero constitucional. Resultan, o desde mi punto de vista, resultan complementarios, porque mientras uno veía la educación a nivel federal como parte de la ampliación de las facultades o de las obligaciones del Estado, el otro estaba viéndolo a partir de atender la obligatoriedad que tenían los patrones para con sus empleados en torno al tema de la educación. Y antes de pasar más adelante, me gustaría recordar en qué consistía la fracción 12. Y cito: en toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excedan del 0,5% mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente, y aquí es lo importante del proyecto, deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Este proyecto de ley, basta recordar que es puesto de discusión, o es presentado, mejor dicho, por el diputado queretano José Ciuró, y atendía tres problemáticas básicamente: la problemática educativa, la económica y la laboral. Para recordar que es el fenómeno de la educación uno de los más importantes para atender por parte de la revolución, debemos recordar que es la primera iniciativa presentada ante la 29ª legislatura. Se presenta el 20 de septiembre de 1920. Ella básicamente se dividía en 7 partes. Intentaba regular el establecimiento de las escuelas primarias y a partir de ello se dividía en las 7 partes que les comentaba. La primera, establecer situaciones excepcionales para su implementación. La segunda, las condiciones mínimas que debían tener estas escuelas. La tercera, el programa de estudios. La cuarta, el funcionamiento. El quinto, lo relativo al profesorado. La sexta, la distribución del papel del Estado en relación con el ayuntamiento. Y la última, las cuestiones penales en caso de que, obviamente, como toda ley, tenía sus sanciones. Asimismo, entonces vemos aquí dos modelos. Uno, el de la Secretaría de Educación Pública, que va a ser parte de
las obligaciones estatales, y por otro, el de José Siurop, que pretendía regular lo concerniente a los particulares. Es decir, es un proyecto, en palabras del propio José Siurop, que crearía escuelas donde no se habían podido crear a través del Estado. Por eso es que, desde mi punto de vista, resulta complementario. Entendemos perfectamente la dinámica postrevolucionaria en la que hay mucho dinamismo social, político, electoral, y a pesar de ser la primera iniciativa, no se le da la celeridad necesaria para que saliera al mismo tiempo que, por ejemplo, el proyecto de la Secretaría de Educación Pública. El propio José Siurop, pasado los 15 días a la presentación de su iniciativa, reclama a las comisiones de puntos constitucionales y de instrucción pública que no se había presentado todavía ante el Pleno el estudio de estas comisiones. Es el propio Pedro de Alba el que nos permite entender cómo en un primer momento sí se pretendía ir en un conjunto, porque como argumentos le establece que el origen de ese retraso se da por las pláticas que están teniendo con José Vasconcelos y entender tanto las comisiones como José Vasconcelos cuánta es la compatibilidad de ambos proyectos, porque en palabras de Vasconcelos decía que le daba temor que ejercicios o proyectos de educación resultaran fragmentarios o incidentales y entonces no resultaran compatibles con el proyecto en su conjunto. De esa manera, en la misma sesión, es el Pedro de Alba quien nos menciona que al no encontrar incompatibilidad, es que se va a poner a discusión en breves días. Y sí, con posterioridad ya en el 19 de octubre se da el dictamen de las comisiones y se establece básicamente una diferencia sustancial. Ya no va a ser a nivel federal, sino a nivel de las facultades de la propia Cámara. ¿Por qué? Porque aquí establecemos un principio de contradicción en cuanto a que el proyecto era ambicioso, pues quería regular a nivel federal las relaciones patronales, pero para ese momento el artículo 73 no daba esas facultades a la Cámara de Diputados, pues solo concernía en materia educativa y en materia laboral, que eran los dos aspectos que contenía este proyecto, solo se le daba atribuciones a nivel Distrito Federal y a nivel de los territorios de Baja California y de Quintana Roo. Entonces ahí teníamos el primer gran tropiezo del propio proyecto. De manera paralela, ya para este momento existen muchos discursos a nivel de la opinión pública, a nivel de declaraciones, a nivel de acciones anticipadas, como los llaman algunos autores, en relación a las circulares de Vasconcelos que ponían de manifiesto la necesaria federalización de la educación. Cosa que vamos a ver que este proyecto va a carecer, que no tiene la fuerza de la opinión pública que sí tenía el proyecto de educación por mil y un aspectos que ya he mencionado en la mesa anterior y que seguramente se mencionarán con posterioridad. Es hasta el 13 de noviembre que el proyecto de reforma a la fracción 2 del artículo 123 se vuelve a discutir y se aprueba en lo general, pero en lo particular es donde comienzan las discusiones y es lo que va a trazar de manera considerable este proyecto. Me gustaría replantear también que en el proyecto José Siurop ve a estas escuelas primarias no como unas escuelas que se rigieran por el modelo que hasta ese momento se presentaba. Él las veía como escuelas de acción. ¿Y a qué se refería con las escuelas de acción? Cito también, un constante laboratorio pedagógico donde la observación y la experiencia debían preceder a las cuestiones orales, mismas que desarrollaban la implementación de un trabajo colectivo donde la comunidad era el fin último de la experiencia, tanto individual como grupal. Entre otras características de este desarrollo existen elementos como la implementación de trabajos manuales, tanto como parte esencial de los estudios, y al mismo tiempo daba lugar al esparcimiento deportivo. Daba también un desarrollo a estas clases a través de constreñirse al terreno de la observación y experimentación, pues estas podrían ayudar al estudiantado tanto a la investigación como a la reflexión misma. Es decir, no solo también pretendían seguir esta línea de la revalorización de las clases sociales, no solo como meros agentes que sirvieran para el cambio social, sino que fueran al mismo tiempo autores como parte de estas responsabilidades que trajo consigo la propia revolución. Y aquí es necesario apuntar también
de forma paralela, porque es necesario verlo de forma paralela al proyecto de Secretaría de Educación Pública, al menos en su primera parte. El propio 21 de diciembre, la comisión dictaminadora presentó ante el Pleno el resultado del estudio de iniciativa de reforma del artículo 14 transitorio, que es la primera parte del artículo de la Secretaría de Educación Pública, del proyecto de Secretaría de Educación Pública. Hasta ese momento se queda ahí en el primer periodo de sesiones de la 29ª legislatura, y el proyecto de la fracción 12 no fue incluido nuevamente en el orden del día. De hecho, fue motivo de descontento por parte de José Sirop y de al menos una decena de diputados que lo acompañaron en esa excitativa al propio Pleno para que lo pusiera a discusión. Y en este vaivén que les comentaba sobre la seriedad y la aprobación de la opinión pública respecto al proyecto de Secretaría de Educación Pública, vemos que ya en el periodo extraordinario, el 8 y 9 de febrero de 1921, la Cámara discutió y aprobó esta primera parte del proyecto de Secretaría de Educación Pública, e incluso lo envió al Senado el 15 de febrero. Y fue puesta a discusión el 2 de marzo ya en el Senado. Y aquí uno de los personajes importantes, pues es el que hace la exposición de motivos, es Alfonso Cravioto, del que nos hablarán mis compañeros en esta mesa. Regresando al proyecto que nos atañe aquí, vemos que es hasta el 6 de julio de ese periodo extraordinario, ya en 1921, que se pone a discusión y se aprueba de manera rápida, contrario a lo que se había presentado en las discusiones del primer periodo. Es el 7 de julio donde se aprueba, y el 19 de julio es cuando pasa a la Cámara de Senadores ya en el periodo extraordinario. Sin embargo, dando los vaivenes político-electorales y la efervescencia ya de las elecciones de 1922, en la 30ª legislatura solo es visto, o sea, en la 30ª legislatura, la que va de 1922 a 1924, solo es visto ya en el orden del día en 3 ocasiones. La primera, el 12 de septiembre, donde se encuentran o hacen el listado de los asuntos en cartera, el 10 de noviembre y el 27 de noviembre, donde se aprueban, mejor dicho, donde se hace la lectura de la reforma, del proyecto de reforma. Y es hasta el 31, hasta la 31ª legislatura, el 3 de agosto de 1921, donde se coloca en el orden de la sesión para ser discutida, y con posterioridad es enviada al Senado. Sin embargo, en el Senado vemos que se aprueba ya con posterioridad, pero muchos de los pensamientos o de las reflexiones que se habían dejado en el proyecto original de 1921 ya no eran compatibles, y entonces se redujo de manera considerable, y es el 16 de octubre de 1924 donde la Cámara de Senadores regresa el proyecto a la Cámara de origen. Y aquí podemos ver entonces que, a pesar del largo camino legislativo de este proyecto que se originó con la Secretaría de Educación Pública, queda rezagado en torno a tal vez porque no tenía las características de cientificidad, de tecnicidad y de aprobación pública por parte de tanto de los diputados como de la población en general, que sin embargo hubiera podido ser relevante por la complementariedad que le daba al proyecto de Secretaría de Educación Pública. Tengo algunos puntos como conclusión. Que el desastre que fue este proyecto de educación se debe a la desarticulación en relación con el proyecto de Secretaría de Educación Pública. Es decir, a la falta de aprovechamiento, como ya había mencionado, de la fuerza que tenía en la opinión pública, y que, de haber sido llevado de manera conjunta, hubiera sido una parte complementaria ideal. También es decir, la tendencia poco favorable a la reglamentación del artículo 123, dadas las dinámicas de competencia y de autodeterminación de cada partido, pues sabemos que existen varios temas, varios tópicos, como es el aspecto social, el aspecto obrero, que en algún momento forman parte de las alianzas de Álvaro Obregón, pero es su enemistad con los partidos que ostentaban la mayoría de curules en ese momento en la Cámara de Diputados lo que lleva a la falta de discusión de algunos temas relevantes y que sí traían en su agenda los partidos considerados minoritarios en ese momento. También otro de sus grandes problemas, y es a lo que me refería con la falta de tecnicidad, es que el proyecto propugnaba la regulación a nivel federal, y como ya habíamos mencionado, la cuestión educativa, al estar relacionada con la laboral, no se tenía como parte de las facultades que la propia Cámara tenía en relación con la Constitución política. Es esta falta de justificación de técnica que determino como parte de lo esencial
para que se diera un continuo retiro de los proyectos, incluso ya de los proyectos reformados en relación con las discusiones del Pleno. Se da un constante retiro de estos proyectos una y otra vez, lo que nos lleva a un alargue innecesario de la discusión de este proyecto. Y por consiguiente, este aplazamiento desactualizó el propio proyecto de reforma. Este proyecto en su original contenía aspectos innovadores que para 1924, que es cuando lo regresa el Senado a la Cámara de Origen, ya resultan desactualizados, pues ya se contienen en otros artículos o ya los contienen o ya los ataca la propia Secretaría de Educación Pública. Y para no dejar la idea al aire, pues es en 1924, el último momento en el que rastreo este proyecto, vemos que la federalización, es decir, la posibilidad de regular la educación en relación con los patronos, es decir, la reforma al artículo 10 del artículo 73, que es la que establecía que no era posible esta federalización, se da hasta el 18 de enero de 1934, cuando sale en el Diario Oficial de la Federación. Básicamente, por estas cuestiones que acabo de mencionar, es que me gustaba o me pareció pertinente la idea de hacer una revalorización de un proyecto que surgió de manera conjunta con el Secretaría de Educación Pública, que resultaba complementario, pero al mismo tiempo resultó poco satisfactorio en la medida de que ni siquiera fue aprobado y nunca acompañó el proyecto, cuando resultaba completamente opcional o completamente viable su incorporación al verlos de manera conjunta. Gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante conocer cómo estas propuestas legislativas en torno a la educación, vemos que tienen una serie de debates y de cosas interesantes. Por ejemplo, ese afán de vincular lo que tú mencionas como educación y la experiencia que pudiera proporcionarse en el trabajo. Esto es algo que inclusive ahora se persigue mucho por los países, vincular los aspectos formativos con los aspectos productivos, laborales, y vemos que en esta discusión estaba presente al momento de estar creando las políticas públicas de la educación en México. Me parece que es un aporte interesante y que se complementa muy bien con la ponencia que tendremos a continuación, que está a cargo de Carolina Reyes Hernández y Conrado Arranz. Carolina es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus intereses incluyen la investigación educativa, la formación de lectores y la literatura de tradición popular. Se ha desempeñado como asistente de investigación, formadora de lectores, investigadora de literatura infantil. Sus publicaciones más recientes son La familia y el trabajo, roles de género en 2 libros de texto gratuitos, y La vara florida, tradiciones en torno a San José en una topada a San Isidro Labrador. Conrado Arranz es profesor investigador asociado de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, doctor en literatura española e hispanoamericana por la UNED. Sus intereses de investigación son la literatura española y latinoamericana, especialmente la mexicana del siglo XX, prestando atención a la incorporación de las tradiciones populares a la obra literaria, la variabilidad del espacio y el tiempo en el discurso narrativo, la oralidad y el discurso literario entre México y España. Entre otros trabajos ha realizado la edición y el estudio preliminar de las notas del Resplandor de Mauricio Magdaleno. Ha participado en los volúmenes Un escritor en la Tierra,
centenario de José Revueltas, fiesta y ritual en la tradición popular latinoamericana, y por último, tan lejos y tan cerca, miradas contemporáneas entre España y América Latina. Ellos van a presentarnos un trabajo titulado Alfonso Cravioto, una revisión desde la literatura a los orígenes de la SEP. Cedo la palabra a los ponentes. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a proyectar una presentación que preparamos para que fuera esto un poquito más visual, nuestra presentación. Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación. Gracias también pues por la invitación a las autoridades de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, especialmente a la doctora Georgina López, y también pues a mis colegas, la doctora Rosa Isabel Gaitán y al doctor Alberto Enríquez Perea. Pues muchísimas gracias por la invitación en nombre de Iris y mía, ¿no? Para exponer este tema. Lo primero que queríamos señalar es que nuestra participación está basada en un trabajo más minucioso y aún así seguramente no tan exhaustivo, que salió publicado este año en el número 45 de la revista Signos Históricos de la UAM Iztapalapa, dentro de un dossier, ¿no? Precisamente celebrando estos 100 años de la SEP. Tanto en aquel como en este, lo que procuramos sobre todo es destacar el papel de Alfonso Cravioto, podríamos llamarlo como precursor y partícipe también de alguna forma en el origen de la SEP, ya sea a partir de la relación que tuvo con José Vasconcelos, por un lado, y por otro, pues a partir de la concepción que el propio Cravioto tiene o tuvo de la literatura y en general del arte. Nos gustaría comenzar situando la sensibilidad estética de Cravioto con la fundación de la Sociedad de Conferencias en 1907, el germen de lo que luego sería el Ateneo de la Juventud y más tarde el Ateneo de México, un espacio, como sabemos, que se creó para la reflexión intelectual más allá del positivismo que inculcaba el porfirismo. En esta sociedad de conferencias, donde la pintura tenía un peso especial en la apreciación filosófica, Cravioto fue precisamente el primer ponente en ofrecer una conferencia y se llamó La obra pictórica de Carrier, en relación con Eugène Carrier, ¿no? Esto fue el 29 de mayo de 1907. Sobre Carrier afirmaba que es el emperador del gris, el dueño de las sombras, el taumaturgo de la bruma. Esta indiferencia por contornos y detalles no es una afectación ni es extravagancia, es resultado de una lógica concienzuda y de un ideal preciso, siendo ante todo un pintor de expresión y de carácter y un sugeridor de almas, simplifica figuras y ambiente hasta dejar lo esencial para la realización de su ensueño. Esta conferencia nos resulta iluminadora para destacar los puntos que creemos cardinales en la postura estética de Cravioto. La admiración por el carácter brumoso de la obra de Carrier cobra sentido con los propósitos de fundación de la propia Sociedad de Conferencias, cuyos integrantes se oponían a una lógica lineal y científica implantada por el gobierno de aquel momento, ¿no? Cravioto no juzgaba digno de artista un ideal fotográfico y llamaba al observador a interpretar sobre todo los contornos, que es donde se sugiere el alma. Exaltaba entonces el sueño como una forma de comunicar un ideal. Cravioto se convertía en heredero de los románticos al exaltar la posibilidad creadora del ensueño. Lo cito aquí. Dice, la verdadera y única poesía no es, en último análisis, más que la transfusión lenta de la realidad en el ensueño. Como sabemos, la concepción de la educación como vehículo hacia la profesionalización y en donde el arte debía tener un papel fundamental,
fue refrendada tiempo después por José Vasconcelos en aquel discurso inaugural de la rectoría en 1920, ¿no? Es decir, fue coincidente con el tipo de educación que buscaban las instituciones, ¿no? 20 años después. Eso sí, volviendo al periodo porfirista, es decir, a la Sociedad de Conferencias y luego el Ateneo, la delgada línea que se extendía entre el debate cultural y el político a veces se veía fracturada por acontecimientos de diferente índole. Y es que el régimen porfirista permitía la reflexión y la crítica filosófica y literaria, pero no tanto o prácticamente nada la política. Sin embargo, y de acuerdo con el propio Vasconcelos, estas instituciones, me refiero a la Sociedad de Conferencias y a los Ateneos, fueron acrecentando la conciencia de cambio político. Antes, y aquí retrocedo un poco, pero también durante los años de formación juvenil, ¿no?, de Alfonso Cravioto, nos gustaría destacar dos momentos importantes que forjaron el pensamiento y la acción política de Cravioto. Por un lado, las persecuciones estudiantiles de las que fue partícipe en Hidalgo, parte de un gobernador que impuso Porfirio Díaz en detrimento de la propia familia de Cravioto, en concreto del papá. Y por otro lado, el acercamiento de Cravioto al círculo de los hermanos Flores Magón. Primero, a partir de la publicación de un artículo titulado Protesta, en el número 50 de Regeneración, en 1901, donde Cravioto advertía: la razón es eterna porque es la evolución, porque es el bien, porque es el jacobismo, porque es, en fin, la perfección. Por primera vez, quizá Cravioto se ascribía políticamente al jacobismo y se relacionaba con un ideal estético que aspiraba a la perfección humana. Comenzaba entonces a trenzar el mapa de sus convicciones. En segundo lugar, y la segunda colaboración que tuvo con los Flores Magón, fue que en 1902 comenzó a colaborar en El Hijo de la Huizote y en el Club Liberal Ponciano Arriaga, solicitando, por tanto, de una manera más frontal el derecho a la no reelección de Porfirio Díaz. Esto, en lo que concluyó, fue en un largo juicio para todos ellos, para todos los colaboradores del Hijo de la Huizote, y en la cárcel. Del manifiesto que hicieron desde la cárcel el 28 de julio de 1903, nos gustaría destacar el anhelo que tenían por un Estado de Derecho basado, por un lado, en la educación y, por otro lado, en establecer una relación entre ciudadanos y gobiernos que se basara en una ley justa. Tras la liberación, a Cravioto se le presentaba una dicotomía. Por un lado, salir de México y dedicarse a la lucha armada, fue la que optaron los hermanos Flores Magón, o por otro, el de la conciliación y la lucha política interna. Cravioto, como sabemos, optó por el compromiso por la cultura, por una ideología liberal en términos políticos, frente a la anarquista de los Flores Magón. Y en este sentido, afirmaba el investigador Fernando Curiel, que en paz descanse, que la raíz liberal de Cravioto antecede a Vasconcelos en el activismo político contra el establishment. Su campo es el del más añoso antiporfirismo, aquel que rescata, socializándolo, al liberalismo que se tiende entre 1857 y 1877. Aquí la cita. Cravioto apostaba por la palabra y reconoció implícitamente que el arte, en particular la literatura y la pintura, constituían también espacios para la acción política y la construcción de realidades sociales diferentes. Y lo hacía 20 años antes, y una larga guerra civil de por medio, que José Vasconcelos, cuando se dirigió a los escritores, poetas y artistas para que se inmiscuyeran en el desarrollo institucional de la educación, en concreto en las misiones pedagógicas anunciadas en aquel Heraldo de México del 20 de diciembre del 22. Pues bien, tras la opción por la educación, por la paz, por quedarse en México, Alfonso Cravioto fundó, como sabemos, en 1906, y gracias a una parte de la herencia, la importante revista Sabia Moderna, adscrita literariamente al modernismo, lo cual suscitó no pocas críticas que la tildaban de anacrónica. Pero eso sí, la revista sirvió para hacer confluir en ella a dos hombres fuertes de la educación porfirista en México, primero Valenzuela y después Justo Sierra.
Este último era ya ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y asistió a la velada el 26 de marzo de 1906 para celebrar el primer número de Savia Moderna. Fue un espacio de convergencia de intereses artísticos y educativos. El investigador Alfonso García Morales se refiere a este importante puente de sintonía entre la política educativa y la generación intelectual. Lo cito a él. Dice: el acto de mayor trascendencia celebrado con ocasión del centenario de 1910 fue el restablecimiento de la universidad por Justo Sierra. Los ateneístas habían apoyado el proyecto desde el comienzo, pues respondía a lo que consideraban una imperiosa exigencia educativa y además les brindaba la oportunidad de hacer de su vocación una profesión. Vemos claramente el lazo entre y los vínculos con esta necesidad de crear educación en México, ¿no? La educación debía provenir no solo del positivismo, sino de diferentes disciplinas artísticas, de debates de contenido y estéticos que se formulaban en torno a ellas. Por tanto, de una educación integral al margen de lo estrictamente escolástico. Quizá esta esencia fue la que inspiró la fundación de la Sociedad de Conferencias, que sería, como dijimos, germen del Ateneo de la Juventud y el Ateneo de México. De hecho, de acuerdo con el propio Vasconcelos, ya con la fundación del Ateneo de México en septiembre de 1912, se manifestaba claramente una intención de lograr la transformación política por medio de la educación. Esta inquietud inicial se concretó con la fundación de la Universidad Popular Mexicana el 21 de noviembre de 1912, prácticamente un mes después de que González Blanco pronunciara la conferencia de las universidades populares. Este proceso lo ha estudiado muy bien Morelos Torres Aguilar. Lo que nos interesa destacar es que el Ateneo proponía una vuelta a la sensibilidad con propósitos educativos, algo que había roto el positivismo, aunque eso sí, dentro de él habían numerosas facciones. Hay testimonios que parecen indicar que en esas facciones estaban juntos en ese momento Vasconcelos y Cravioto. Por ejemplo, Isidro Fabela afirmaba que sus convicciones de protesta estaban fundadas en únicamente dos compañeros de ideales y los nombraba a ellos, a Vasconcelos y a Cravioto. Eso sí, creemos que tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1913 y por supuesto, como veremos, tras la Convención de Aguascalientes, se fueron haciendo mucho más profundas las diferencias entre Cravioto y Vasconcelos. Por citar solo un ejemplo, en una conferencia que Vasconcelos dictó en Lima en 1916, se refería a Cravioto como un preciosista escultor de prosa y lo alejaba, por tanto, de aquella otra narrativa que reflejaba de forma más fehaciente la realidad y el compromiso político con la revolución. Una de las decisiones más difíciles en la carrera de Alfonso Cravioto sobrevino en 1913, cuando tuvo que aceptar la renuncia de Madero para preservar su vida, y posteriormente fue encarcelado por oponerse a Huerta. Vasconcelos, por su parte, afrontó el exilio con Carranza. A la vuelta de Carranza, en 1914, ambos obtuvieron puestos en administración educativa. Cravioto como subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes y Vasconcelos como director de la Escuela Nacional Preparatoria. No pasaría mucho tiempo para que Vasconcelos expresara dudas sobre el régimen de Carranza y huyó hasta su reaparición en la Convención de Aguascalientes en 1914, en la que fue nombrado secretario de Instrucción del gobierno de Eulalio Gutiérrez. A la par, ese mismo año, Cravioto preparó con José Natividad Macías el proyecto de autonomía universitaria, que hasta entonces formaba parte de la Secretaría de Instrucción Pública. En este punto, el hidalguense coincidió con Vasconcelos, quien impulsó la independencia de la institución, que se reestructuraría a partir de un proyecto hecho por un grupo plural de universitarios destacados. Esta última es una cita de Vasconcelos. Cravioto fue fundamental en las acciones educativas emprendidas por Carranza mientras este huía a Veracruz. Entre ellas destacan las 3 expediciones de maestros a Nueva York, Filadelfia y Washington a lo largo de un año. En la diapositiva podemos ver en la parte de atrás una fotografía que se tomó precisamente de los profesores que viajaron a estas comisiones. Y cito: la primera comisión que salió a Boston en diciembre de 1914 estuvo integrada por profesores con preparación y desarrollo laboral desempeñado en el nivel superior.
Una vez dominada la lengua inglesa, se les encargó el estudio de las escuelas normales en todo el estado de Massachusetts. La comisión fue encabezada por el secretario de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, Alfonso Cravioto, y por las profesoras María Arias Bernal, María Martínez, Eloísa y Oliva Espinosa, María Luisa de la Torre, entre otras, encargadas de hacer propaganda en el campo que mejor conocían, el educativo, pues, sin duda, dicha tarea proselitista era importante en esos momentos, ya que Carranza buscaba el reconocimiento del gobierno. Vasconcelos criticó acremente estas comisiones, argumentando que fue la injerencia del gobierno de Estados Unidos el que dio fuerza al carrancismo y no la decisión libre de los mexicanos. En relación con las comisiones de maestros, pudimos consultar un folleto desconocido y sumamente valioso para la investigación que muy amablemente nos aportó Mónica Cravioto. El folleto es Carranza and the Public Instruction in Mexico, 16 Mexican teachers are commissioned to study in Boston. Es un folleto que consta de 39 páginas, está enteramente escrito en inglés, incluye fotografías como esta que les mostramos en la diapositiva y está dividido en 8 partes. Tiene una clara intención propagandística de mostrar a un gobierno preocupado por la educación y muy organizado, algo que evidentemente contrastaba con la realidad, pues incluso Carranza estaba huyendo. En el documento encontramos motivos institucionales, administrativos y logísticos en torno a las escuelas y no tanto valores pedagógicos estadounidenses, como denunciaba Vasconcelos. Al contrario, el discurso de Cravioto, incluido en el folleto, enfatiza que la educación que se estaba construyendo emanaba del pueblo que hizo la revolución. A pesar de ello, Vasconcelos expresó muy claramente su descontento por las comisiones de maestros y los fines que perseguían estos viajes. Y esta es una cita de Memorias de Vasconcelos. México tuvo universidad antes que Boston y bibliotecas, museos, diarios y teatro antes que Nueva York y Filadelfia. Estando yo desterrado en Nueva York, me enteré del paso de 100 maestritas, disque revolucionarias, enviadas por el carrancismo a Boston, en viaje de estudio de un mes. Eran en su mayoría el desecho del ramo, porque habían sido escogidas con criterio revolucionario, es decir, por favoritismo de los mandones. Gozaban de mayor influencia las que carecían de título profesional, y a esas mismas se encomendaron las direcciones de las escuelas, a pretexto de que habían estado en Boston. Regresaron llenas de presunción y como no sabían otra cosa, hablaban de establecer los métodos de Norteamérica, los sistemas que no habían digerido ni podían digerir porque no conocían lo suyo, no tenían pericia en la tradición de su patria. En la siguiente diapositiva mostramos la continuación de esta cita, que es bastante grande, pero que nos pareció importante mostrar. Para la purificación del personal, eché mano de las maestras del viejo régimen y además de preferencia de los talentos jóvenes que nuestro propio trabajo iba desarrollando. Por entonces, y como para combatir con el sarcasmo tan nefasta simulación, hice una frase. No me inspiro en Boston para mis reformas, afirmé, sino en Xochimilco. Contemplad allí a los indios, explicaba. Ved cómo aprovechan el abono y la tierra en reducido espacio y con el resultado de que producen las mejores lechugas del mundo y las flores más hermosas. ¿Acaso no sería absurdo mandarlos a estudiar horticultura al Maine? Pues así ocurre con el saber en todas sus ramas. Aunque la crítica de Vasconcelos a la selección del personal es cuestionable, el centro de su alocución es la pugna por una educación nacional. Desde luego, para 1916 la carrera de Cravioto como servidor público estaba más que consolidada y así lo manifestaba su compañero Julio Torri en una de sus misivas. El 1 de diciembre de 1916 comenzó otra de las etapas en el desarrollo político de Cravioto, pues inició el Congreso Constituyente convocado por Carranza. Cravioto fue elegido por su estado natal, Hidalgo,
y su elocuencia y el tono conciliador con el que se dirigió al resto del Congreso marcaron su participación, particularmente cuando expresó el pensamiento sobre la propuesta de prohibir la injerencia religiosa en la educación. Como ya vimos en la primera mesa que mencionó la doctora Georgina y también se preguntó en la ronda de preguntas y respuestas. Esta es una cita de Cravioto. El triunfo liberal sobre la enseñanza religiosa no está en aplastarla con leyes excesivas que solo producirán reacciones desastrosas. El verdadero triunfo liberal sobre la enseñanza religiosa está en combatirla en su terreno mismo, multiplicando nuestras escuelas. En fin, Cravioto pugnaba por un Estado que estuviera muy presente, que garantizara educación a toda la población más que por la prohibición de la educación religiosa. El hidalguense estaba convencido de que la educación era el camino para consolidar las promesas de la revolución y en este punto definitivamente coincidía con Vasconcelos. Esta es una cita más de Cravioto. Digamos nosotros que para México el progreso consiste en escuelas y en escuelas. Difundamos la cultura, esparzamos la instrucción, pero sin hollar libertades respetables. La de enseñanza no os asuste. La verdad siempre se abre camino y triunfa. Llegamos de gran cruzada contra la reacción y hemos vencido. Vayamos ahora en una gran cruzada contra la ignorancia y venceremos. Todos, señores, estamos obligados a explicar, a ir a predicar a nuestros electores, a nuestro pueblo, a nuestro México, que el deber esencial de todo mexicano es servir a su país mejor que con las armas, con los libros en la mano, porque el porvenir y la seguridad de la nación no están hoy solamente en el mando de los soldados. Con el propósito de revisar este proceso de tensiones entre dos intelectuales que estaban en el centro de la acción educativa en esta etapa fundacional, es necesario hacer un salto temporal hasta el asesinato de Carranza y el inicio del gobierno de Obregón en 1920. Entonces, Vasconcelos volvió a estar al frente de la educación como rector de la Universidad Nacional y después como secretario de Educación Pública a la creación de la Secretaría. La discusión de la iniciativa de ley para la creación de la SEP ocasionó un desencuentro más entre Cravioto y Vasconcelos, pues aunque Cravioto apoyó la ley y luchó para que se otorgara la jerarquía de vida dentro del gobierno a la Secretaría, Vasconcelos leyó esta defensa como una estrategia para hacerse agradable a los ojos del nuevo gobierno. Por cuestiones de tiempo voy a saltar esta cita, pero la pueden consultar en nuestro artículo. En definitiva, el impulso de muchos de los gestos que Cravioto procuró con la educación dentro de un gobierno tan inestable como el de Carranza, no reconocido por la convención y divergente tras el constituyente, solamente pudieron ser consolidados con el ímpetu, la personalidad y el liderazgo y la visión del proyecto colectivo que tuvo Vasconcelos. Vasconcelos buscaba destacar aquellas vibraciones paralelas de nuestras tendencias íntimas en el proceso de reflexión, y Cravioto reclamaba cierta vaguedad para el arte en nombre de la suprema belleza del misterio. Así, ambos se opusieron a la certeza basada en nociones científicas determinantes que había imperado en la construcción del conocimiento durante el régimen porfirista. A ninguno se le puede reprochar que esta tendencia a la sensibilidad los condujera a la inacción. Al contrario, desde posturas estéticas coincidentes y en una inusual confluencia, como hemos visto, no exenta de tensiones, ambos contribuyeron a modelar la institución gubernamental que ha dirigido los esfuerzos educativos en nuestro país durante 100 años y que nos convocó el día de hoy a este coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina Conrado Arranz, por esta charla muy enriquecedora sobre Alfonso Cravioto, sus vínculos, sus diferencias con Vasconcelos. Vamos a armar como todavía no hay preguntas aquí en el chat, vamos a armar una pequeña ronda para ampliar, pero sí me gustaría dejar algunas inquietudes para en esta ronda, si las pudieran atender los panelistas. En el caso de David Martínez Roldán,
mencionas que en los cambios legislativos del artículo 14 enfrentaron cierta resistencia de Vasconcelos, pero también el hecho mismo de que ese tema se vinculara con los debates del artículo 123 en materia laboral, porque es el asunto de ver la injerencia o no de los patrones en la educación para vincular las experiencias productivas con los procesos formativos. Dentro de estos dos ámbitos que tú nos explicaste muy bien en tu charla, ¿cuál de estos dos elementos consideras que fue más relevante para retrasar un poco este proceso o para que la iniciativa se diluyera en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y que finalmente quedara como relegada, ¿no? Esa sería como una primera inquietud para David. Y para Iris, Carolina y Conrado, a mí tengo cierta inquietud sobre cómo las vanguardias literarias mundiales se relacionan con estos grupos de intelectuales de la posrevolución, en el entendido de que se está en este momento como configurando la manera como esta revolución puede trascender a partir de lo que algunos autores llaman una revolución cultural, ¿no? ¿Cómo lo están ellos proyectando? ¿Cómo ven esta posibilidad? Nos has dado un buen apunte sobre Cravioto, en el sentido de que mencionas que hay una especie de sensibilidad que se está oponiendo a estos lineamientos acartonados un poco por el positivismo porfirista. Entonces, sí me gustaría ver cómo se están prefigurando estas formaciones o este intento de consolidar una revolución política que se convierta en una revolución cultural. Bueno, cedo la palabra para que se haga un agregado a esta mesa. No sé, se pueden tomar algunos 5 o 8 minutos, ¿no? Adelante, David. Vamos a seguir el orden de aparición. Sí, en relación a por qué considero que una sí tiene trayectoria a nivel legislativo y la otra no, por llamarlo de alguna manera, creo que un primer elemento sería el elemento político. Es precisamente la dinámica de competencia de los partidos políticos en torno a este tópico, en torno al tema educativo que toca lo laboral, que nos lleva a ver una serie de resistencias por parte de los partidos políticos, a pesar de que formara parte de sus idearios o de sus propios programas políticos de acción o de los programas políticos en general. Por ejemplo, me gustaría traer a colación un tema que no viene aquí, pero que es muy ilustrativo en este aspecto. Por ejemplo, el Partido Nacional Agrarista durante el obregonismo propugnaba en su plan de acción que era necesaria la instauración de no del presidencialismo, sino de otra forma de gobierno. Situación que, en concreto, el parlamentarismo. Situación que no se va a poder llevar a cabo porque si bien todos los partidos en su ideario lo propugnaban como tal, ya en el plano de la acción, ya en el plano del enfrentamiento político con Obregón, tanto el Partido Liberal Constitucionalista, que es en su momento el que lleva con más lejanía este enfrentamiento, incluso le dice a los partidos minoritarios que por qué no lo están acompañando si forma parte de sus idearios. Y los partidos minoritarios en este aspecto, por ejemplo, le dicen, estamos de acuerdo con la idea, pero no estamos de acuerdo a que en este momento se haga porque no están dadas las condiciones necesarias para ello. Y creo que por el mismo camino van otros temas que resultan importantes, como el tema de lo laboral, que se usan como banderas por parte de algunos partidos políticos, pero es en relación a su vinculación con el presidente en turno, que es Álvaro Obregón en este caso, que llevan o no a cabo los esfuerzos por sacar los proyectos a la luz.
o por otro tipo de acciones fuera de la Cámara de Diputados y de Senadores. Creo que en un primer aspecto es esta cuestión política. En un segundo aspecto es la cuestión de una carencia de tecnicidad legislativa que pretende ahondar o pretende contribuir al debate de la educación a nivel federal por parte de los patrones en relación con sus trabajadores. Sin embargo, son facultades que no tiene para ese momento la propia Cámara de Diputados, porque incluso algo que en ese momento recuerdo que me faltó comentar fue que en algún momento se presentó una moción de suspensión para que este proyecto fuera llevado a cabo en conjunto con el de Secretaría de Educación Pública una vez que este ya estuviera aprobado. Sin embargo, parte de los argumentos que se utilizaron en contra de esto fue que a su consideración el proyecto de Secretaría de Educación Pública iba a tardar demasiado, que como ya vimos incluso en la mesa anterior, o incluso en estas disputas que estamos viendo de Cravioto y Vasconcelos, son cuestiones que parecía que así se iban a dar, que sin embargo por una serie de elementos que englobaron cuestiones de opinión pública, cuestiones de relaciones políticas, llevaron a una manera rápida y efectiva la pregunta, llevaron rápida y efectiva la realización de este proyecto de Secretaría de Educación Pública, cosa que no tenía el proyecto de reglamentación de la fracción 12 del artículo 123. Carecía tanto de tecnicidad como de la fuerza necesaria dentro de la opinión pública para poder llevar a cabo este proyecto de forma que era compatible, dicho en las propias palabras de Vasconcelos, dicho en las propias palabras de las comisiones, pero que al final de cuentas no pudo ser llevado a cabo. Y es precisamente este continuo retiro por parte de las comisiones de los artículos ya reformados, este aplazamiento o esta efervescencia de las cuestiones políticas incluso, lo que lleva al aplazamiento de la discusión y al final de cuentas a su desactualización, porque atendía en 1921 cosas que eran innovadoras, pero para 1924, que es cuando se regresa a la Cámara de Origen, ya no era novedoso porque muchos de sus postulados ya estaban contenidos en los propios proyectos de Secretaría de Educación Pública o en proyectos alternos, tanto a nivel estatal como a nivel federal, podría decirse. Sí. Muchas gracias, David, por lo que tú nos comentas. Es una cuestión como del tiempo, de que estas iniciativas que se debaten en la Cámara de Diputados y en el Senado estaban muy vinculadas a la cuestión política, a ese sistema político todavía un poco fragmentado, que estaba como en cierto interés de consolidarse, y por el otro lado que las cámaras legislativas carecían de ciertas atribuciones y tenían muchos tropiezos para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Son algunas de las cosas que vemos en la aprobación o en el hecho de que quedan relegadas ciertas iniciativas por características técnicas y políticas, ¿no? Le doy la palabra a Iris Carolina y a Conrado Arranz para que abunden un poco sobre su participación. Adelante, compañeros. Bueno, buenas tardes. Una disculpa también porque estoy teniendo problemas de conexión, ¿no? Y se fue la conexión en un momento dado y dejé de controlar las diapositivas. Entonces no sé si ahora me ocurra lo mismo. Bueno, no cabe duda que para la literatura y para la literatura del momento era muy importante el proyecto educativo, porque de alguna manera era visualizar también una serie de ideales estéticos a los que aspiraban cada una de las corrientes literarias que en ese momento se disputaban el terreno cultural, ¿no? Y bueno, pues en México es mucho más tradicional y viene, ¿no?, desde las disputas de escritores conservadores y liberales en el siglo XIX. Y bueno, pues Cravioto no estaba exento de eso, ¿no? Tenía un pie en la política y otro pie en la literatura, ¿no? Afiliado a una corriente pues donde sí, la sensibilidad estética era muy relevante, ¿no? Yo lo que tengo que decir es eso, ¿no? Como que efectivamente eran dos procesos que están completamente en diálogo
que marcan también la literatura del siglo XX, que hay dos polémicas muy importantes, una en 1925, ¿no? Donde se separan en dos grandes grupos, ¿no? Pues se le llamó así, ¿no? Como polémica nacionalista, y que tuvo otro atisbo, ¿no? En 1932, que las han estudiado muy bien Víctor Díaz Arciniaga y también Guillermo Sheridan. Bueno, donde han recogido todos los documentos y ahí se ve claramente cuáles eran los posicionamientos políticos y estéticos, siempre pensando en un proyecto cultural para México, ¿no? Y entonces, claro, la SEP pues queda ahí en medio como un terreno de disputa, y la realidad es que pues bueno, muchos secretarios de la Secretaría de Educación Pública fueron escritores, ¿no? Recordamos a Jaime Torres Bodet, pero también incluso a Narciso Bassols, que estaba muy cercano también al mundo de la cultura y que toma pues determinaciones próximas al sentido de la educación y de la cultura de Vasconcelos, ¿no? Como enviar a todos los escritores a escuelas rurales, ¿no? Ahí pues sí me tocó trabajar o investigar un poquito más el papel de Mauricio Magdaleno y de Juan Bustillo Oro, que los mandaron al Valle del Mezquital, a la escuela rural del Mexe. Entonces, bueno, pues muy relevante, ¿no? De hecho, bueno, Mauricio Magdaleno fue luego subsecretario de Cultura de un secretario de Educación Pública que también era escritor, como Agustín Yáñez, en los terribles años de 1968, ¿no? En el gobierno de Díaz Ordaz. Entonces, bueno, siempre ha habido muchísima relación entre lo político y lo estético, ¿no? En cuanto a corrientes literarias se supone, y una pugna por ocupar esos espacios culturales para cada uno de los grupos estéticos o literarios, ¿no? Iris. Sí, y es muy importante tener en cuenta las vanguardias específicamente mexicanas en este caso, porque es tan claro como que el libro que abre las vanguardias en México se publica en 1921, es decir, estaba totalmente superpuesto el proceso político con el proceso estético. Y es una de las cosas que me llaman la atención de la investigación que hicimos, porque justamente durante el tiempo del Porfiriato había como mucha atención en la actividad política, pero no había tanta en la actividad artística. Y eso me parece que es subestimar la fuerza política del arte, ¿no? Dejar pasar la sociedad de conferencias, dejar pasar y pensar que no iba a tener efecto fue totalmente subestimarlo. Entonces, sí, por supuesto que hay una gran relación entre las corrientes literarias, las corrientes artísticas, que además recordemos que no es que empiece una y acabe otra, sino que se superponen y dialogan, como hemos visto con Cravioto, que fundó Sabia Moderna y bueno, fue tildada de anacrónica por ser modernista, pero sí, gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta para David de parte de la doctora Rosa Isabel Gaitán, y dice ella que de alguna manera el proyecto de misiones culturales recoge esta propuesta educativa laboral de reforma a la fracción 12, o solamente tiene que ver o no tiene que ver una cosa con la otra. Es la pregunta de ella. Sí, el proyecto de las misiones culturales recoge un poco el espíritu de esta fracción 12, o no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo que pregunta Rosa Isabel, y yo quisiera abundar para que hagan una reflexión, Iris y Conrado, sobre qué papel tiene la educación y la cultura en este contexto de gobiernos de caudillos militares de ese momento, ¿no? Porque es como una contracorriente en cierto sentido, más vinculada hacia apostar hacia lo civil y menos hacia lo militar, ¿no? Entonces cedo la palabra a David. Adelante. Sí, pensándolo, me parece que de alguna u otra manera sí recoge el pensamiento en lo general de este proyecto de reglamentación de la fracción 12,
en tanto el interés de los entonces diputados del entonces grupo dominante por hacer de la educación mejor dicho, por hacer llegar la educación a un mayor número de personas, entendiendo que las misiones culturales van enfocadas a grupos rurales, grupos indígenas, de alguna u otra manera, a grupos urbanos y semiurbanos, de alguna u otra manera, este proyecto también iba en ese aspecto, pero con la diferencia sustancial precisamente de que a través de este proyecto se obligaba a los patrones a ser los responsables de esta impartición de educación. Porque incluso, recordando un poco las palabras que comenté acerca de J. Pani en relación a su encuesta de educación, veía como un elemento importante y necesario atender las cuestiones del individuo en su persona para fortalecer su capacidad en torno a la educación. Y con eso me estoy refiriendo a cuestiones de higiene personal, a cuestiones de aseo, que se ve incluso en los propios debates, es un tema que resulta sumamente importante y que también en su momento en sus circulares, concretamente en la de en la circular del 20 de junio de José Vasconcelos, atiende a esta cuestión, que es la necesidad de establecer cuestiones de higiene y de aseo personal como medidas complementarias para el correcto desempeño y formación del individuo dentro de este nuevo enfoque educativo. Entonces, de manera concreta, sí, me parece que van en el mismo sentido con sus diferencias sustanciales, pero me parece que vuelvo a insistir en esa idea de que una hubiera resultado complementaria con la otra y que hubiera resultado sin duda alguna en un proyecto mucho más innovador de lo que ya por sí solo había sido el proyecto de Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, David. Cedo la palabra a Iris y a Conrado. Yo se la cedo más bien a Iris porque justo me volvió a echar la conexión y no escuché la última parte, una disculpa. Y yo iba a decir, se la cedo a Conrado porque él ha estudiado la literatura mexicana de la Revolución. No, sí, me parece un momento de tensiones muy interesantes. La idea que planteas, Juan Manuel, sobre si los gobiernos emanados de la revolución y liderados por caudillos tenían como la conciencia de la sensibilidad estética o de la importancia del arte, es una gran pregunta, ¿no? Creo que es un momento singular de coincidencia en el que las personas que estaban encargadas de la cultura eran además escritores, poetas, pintores. Entonces es un momento muy particular de las instituciones. Eso es lo que yo alcanzo a decir. Bueno, vamos a hacer una pequeña ronda de cierre. Todos ustedes tendrán la posibilidad de hacer un breve comentario en donde ustedes mencionan algo que se les haya quedado en el tintero, alguna inquietud de investigación o alguna conclusión respecto del tema que presentaron. Así es que para ir cerrando esta mesa, les voy a volver a ceder la palabra a cada uno para hacer un cierre. Y enseguida regresamos, ¿sí? Adelante, David. Sí, tal vez como idea final, dado el tiempo, no pudimos ver algunas precisamente de las discusiones del proyecto ya en la Cámara de Diputados, que es donde más se nutre de diferentes elementos, al contrario de la Cámara de Senadores. Pero me parece que visualizando estas discusiones es que nos damos cuenta de cómo se pone en consideración de los diputados muchos de los aspectos que después se darán por sentado ya en el proyecto para la creación de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, esta cuestión de la federalización. Si bien les comentaba que el primer proyecto de las comisiones lo quita de antemano y expone sus razones,
sí se lleva al menos diferentes posiciones de los diputados en relación a por qué sí era necesario hacerlo en una cuestión federal y por qué no era oportuno hacerlo en cuestión federal. Precisamente por cuestiones históricas, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, que con posterioridad no se ven ya en la discusión, al menos dentro de la Cámara, de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Ese aspecto, algunos otros aspectos en torno a cuáles eran los temas que debían estar contenidos dentro del programa del programa de materias que debían establecerse en las primarias, obviamente estableciendo la diferencia de que estas primarias abocaban mucho a la idea de la experiencia, a la idea de saber y conocer oficios para salir al mundo real, como le llamaban en su momento, y que incluso eso también viene un poco en contradicción con otras posturas de los propios diputados, en concreto, por ejemplo, con Antonio Díaz Soto y Gama. Antonio Díaz Soto y Gama va a estar en constante oposición con muchas de las ideas generales, y esta es una de ellas, porque para él solo se está perpetuando las condiciones de las clases sociales ya existentes y no está permitiendo romper con estos paradigmas y que las clases sociales de abajo, por llamarlos de alguna manera, pudieran tener un mejor posicionamiento con posterioridad derivado de la educación. Y también recordando otra de las ideas que dejé por ahí, es el mismo Antonio Díaz Soto y Gama el que nos muestra una visión completamente distinta en relación a la importancia del tema educativo en estos años. Porque si bien hay muchas posiciones que nos hablan, sí, de que la educación es importante y es relevante, y que es una de las deudas históricas de la revolución para con las clases sociales, que son al final de cuentas el motor y hasta cierto punto autoras de los cambios sociales. Son posiciones como la de Antonio Díaz Soto y Gama, que para ese momento pertenecía al Partido Nacional Agrarista, que nos dice que para él la cuestión educativa es una cuestión de segundo plano, que lo verdaderamente revolucionario es lo agrarista, y que en la medida que no se atiendan las cuestiones agraristas, lo demás solo es petulancia o intentar quedar bien con autores extranjeros que para nada concuerdan con la realidad social de México en ese entonces. Con posterioridad, ya Pedro de Alba en sus archivos va a considerar que sí, que se aventuraron mucho en esta cuestión educativa sin haber tomado algunos otros aspectos, pero sin duda alguna volvemos a que en este momento son los diputados los que tienen gran parte de responsabilidad en la creación de las instituciones y de las dinámicas sociales que con posterioridad vamos a entender y que seguimos teniendo en este aspecto, ¿no? Y entonces me gustaría cerrar precisamente con esas ideas. Gracias. Adelante, Iris, Carolina y Conrado, sus reflexiones finales, por favor. Gracias. Nada, brevemente, nosotros, bueno, nuestro propósito era hacer esa lectura paralela, ¿no? de qué ocurría en el ámbito literario y con los partícipes de la literatura en este proceso de creación de la SEP. Y en eso, bueno, pues ver un poco las conexiones, ¿no? Ver todos los que fueron partícipes, muchos de ellos casi no pudimos ahondar por el poco tiempo, ¿no? que tenemos en una ponencia, pero por ejemplo, en el artículo desarrollamos un poco más cómo Torri participa en los órganos institucionales donde estaban Cravioto y donde estaba también José Vasconcelos, ¿no? Y cómo se ven esas disputas entre ambos, ¿no? A pesar de los afectos, ¿no? Y bueno, y luego habría que dar como otro paso, ¿no? Que sería la creación de la obra literaria, ¿no? O sea, cómo todo este trabajo político de estos escritores afecta positiva y negativamente a la obra literaria, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el caso de muchos escritores que desde luego seca la creatividad, ¿no? Toda esta participación en el devenir político, y el caso de otros como Vasconcelos, que convierten su obra literaria
voy a ser políticamente incorrecto, pero como en un delirio, en un gran delirio memorístico, ¿no? De cómo es este proceso de creación y no sabes a veces cómo desligar qué es literatura, qué es ficción, de qué es lo que realmente vivió, ¿no? Y claro, cómo juega con este factor de conocer lo que sucedió después en la historia, ¿no? Entonces, esos elementos son preciosos, ¿no? El leer el Ulises criollo es como, pues eso, ¿no? Como un gran delirio literario histórico, ¿no? Donde tienes que ir desmembrando esas partes de la historia. También ocurre, por ejemplo, en Mauricio Magdaleno cuando recuerda la campaña de Vasconcelos del 29, en Las Palabras Perdidas, es exactamente igual, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hay un campo maravilloso que se ha estudiado en gran parte, pero que queda muchísimo por estudiar, y pues más bien invitar a que investigadores de todas las áreas, ¿no? de la política, de la historia, de la sociología y de la literatura de este país, pues que podamos confluir pues en este tipo también de eventos, ¿no? Donde ponemos en común las diferentes perspectivas académicas, ¿no? Iris, ¿quieres mencionar algo? Sí, rápidamente, una de las partes que más disfruté de hacer este trabajo de investigación y ahora de preparar esta ponencia fue justamente la posibilidad de complejizar nuestra idea de las discusiones que se estaban llevando a cabo en la fundación de estas instituciones y no solo hablar de quién estaba a favor o en contra, sino justo darnos la oportunidad de ver diferentes momentos de tensión. Otra cosa que me parece maravillosa y en la que creo que podríamos ahondar en un trabajo posterior o alguien más podría hacerlo es el trabajo documental. Definitivamente el hecho de que Mónica Cravioto nos haya hecho llegar el folleto que presentamos en esta ponencia a nosotros nos dio toda una visión de los procesos de legitimación de las instituciones que estaban ocurriendo y cómo esos dependen en buen grado de publicaciones como esta. Entonces, es una rama a explorar. Gracias. Bueno, no me resta más que agradecer a David Martínez Roldán, a Iris Carolina, a Conrado, su participación. Sus trabajos fueron muy enriquecedores, aprendí mucho y supongo que la gente que nos vio también. También agradecer al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el haber hecho posible esta mesa. A todos ustedes y a los que estuvieron atentos a estas charlas, nuestro agradecimiento y los invitamos a que estén atentos a la siguiente mesa que se lleva a cabo en la tarde del día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.